Putin y empezó la presentación. Voy a corran a RT, weón, a ver si hay... Buenas noches, comenzamos la transmisión, 3 de la mañana, 1 minuto. Rompimos la transmisión de ChiTV para informar lo que está sucediendo en este momento en Rusia, donde podría desatarse una guerra civil. Vamos inmediatamente con el presidente. Information might of the West has been sent against us. We're fighting for our independence, for our right to remain Russia, a country with thousands of years of history. Today, the fate of our people is being decided. We need the consolidation of all forces. Everything has to be discarded that weakens us. Anything that can be used and is being used to subvert us from within. And therefore, any actions that split us is a betrayal of your people, betrayal of the comrades that are fighting on the front line, a knife in the back of our people. And this was struck Russia in 1917, when Russia was waging the First World War, and victory was stolen from it. Politicking behind the back of the army and the people turned into a huge upheaval, the destruction of the army and the state, the loss of huge territories. As a result, was tragedy, Russians killing Russians, civil war, and benefit was derived by various political adventurers, foreign powers that are tearing the country apart. We shall not let this happen again. We will defend our people and our state, including against internal strife and betrayal. And that's what we're facing, betrayal. And when personal ambitions take over faith in your own people and the cause for which the soldiers of the Wagner Group were fighting shoulder to shoulder, those who liberated Soledar and Artemovsk, the villages and towns of Donbass. They fought and gave their lives for Novorossiya, New Russia, giving their lives. And this is the betrayal by those who are pushing the country to anarchy and fratricide, defeat, ultimately, and capitulation. I shall repeat, any internal mutiny is a serious threat to our state, our nation. It is a blow to Russia, a blow to our people, and our actions to defend the state against this threat will be harsh. Those who consciously chose treason, blackmail, and terrorist methods will be inevitably punished. They will answer before the law and before our people. The armed forces and other state authorities have received the necessary orders. Additional measures of an anti-terrorist nature are now in force in Moscow region and other regions. Resolute action will be taken to stabilize the situation in Rostov-on-Don. It remains difficult. In fact, this government and military administrations have been blocked. As the President of Russia and the Supreme Commander-in-Chief, as a citizen of Russia, I shall do everything to defend the country, to defend the constitutional system, life and security and the freedom of people. Bueno, lo que está diciendo hasta ahora el presidente Putin, según nos está llegando a través de RT en español, estamos luchando por el derecho a ser y seguir siendo Rusia. Esta batalla requiere la unidad de todas nuestras fuerzas. Hago un llamamiento a los rusos, a los organismos militares y de seguridad y a quienes han sido empujados a la vía de la insurgencia armada mediante engaños y amenazas. Nuestros enemigos exteriores utilizan cualquier excusa para dividirnos por dentro. Esta es una puñalada por la espalda. Cualquier discordia debe dejarse de lado durante la operación especial, como ellos le llaman a la guerra en Ucrania. Ahora se decide el destino de nuestro pueblo, lo que ha dicho el presidente de la Federación Rusa hasta ahora.
So that is President Putin there that we just heard from. Bueno, escuchábamos el discurso del presidente Putin en un momento muy tenso para su país. Están al borde de una guerra civil entre el grupo Wagner y el ejército ruso. Repetimos lo que ha dicho. Enfatiza en que Rusia tiene el derecho a ser y seguir siendo Rusia. Hace un llamamiento a los rusos y a los organismos militares y de seguridad a quienes han sido empujados a la vía de la insurgencia mediante engaños y amenazas. Y nuevamente responsabiliza al Occidente de intentar desestabilizar a Rusia y hace un último llamamiento a la unidad durante la operación militar especial. Un discurso que ha durado 6 minutos y que ha sido transmitido por las cadenas de televisión rusa. No sé si tengo a Jorge Angulo por aquí. Sí, así es. Hola, Jorge Angulo. Sí, pues, bueno, en este momento, no, pues como bien lo acabas de apuntar, Gonzalo Bravo, Rusia está viviendo una situación muy delicada que después del discurso del presidente Putin, que ha tardado más de una hora de la hora original que estaba prevista en ser transmitida, pues podemos retomar algunos puntos en el cual yo puedo asumir que hace un mensaje de unidad, hace un mensaje de cohesión muy similar al que hizo en su momento Zelensky cuando vino la amenaza rusa, ¿no? De la invasión. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Que un grupo paramilitar privado que originalmente era afín al presidente Putin, a la causa rusa, liderado por este empresario Prigozhin, pues les dio la media vuelta y tras una serie de dimes y diretes, porque hay que hacerle justicia a la historia de Prigozhin, que comenzó en la calle prácticamente vendiendo alimentos en el comercio ambulante. Posteriormente tuvo la oportunidad de poner un puesto de comida ya formal después del desplome de la Unión Soviética, y es en el momento en el que Vladimir Putin comienza a asistir a sus restaurantes que se forma esta amistad, se cruzan estas dos vidas y Putin le comienza a asignar contratos, ¿no? Y de esta forma comienza a amasar una fortuna que le permite emprender otros negocios, y uno, y yo diría que el más curioso de todos, es el de los grupos paramilitares, que es este famoso grupo Wagner, que lo vemos en acción no solo en Ucrania, sino en partes concretas de África, y que es conocido en el medio como uno de los más eficaces y letales. El grupo Wagner, pues, se funda en este contexto de 2014, de las primeras tensiones entre Rusia y Ucrania. Posteriormente entran al combate al servicio de la Federación Rusa, y bueno, desde luego que en esta operación militar especial, como ellos le llaman, que está en marcha desde febrero de 2022, están por este bando. ¿Qué es lo que sucede? Comienza a haber una escasez de municiones, comienzan a sentirse abandonados en el grupo Wagner por parte de la Federación Rusa, y estos utilizan las redes sociales, sobre todo Telegram, un canal en concreto en el cual pues comunican todas sus actividades. Este sentimiento de abandono. Es que además Jorge Angulo, un contexto que tenemos que dar es que en el ámbito de la guerra de Ucrania, todos los países de la ex órbita soviética, tanto Ucrania como Rusia, usan los canales de Telegram como una vocería oficial de su situación. Yo he visto que, por decirte, el Ministerio de Defensa de Ucrania comunica los avances del ejército mediante comunicación en Telegram. Y también lo hace el ejército ruso y también el grupo Wagner. Estamos viendo aquí. Sí, efectivamente, tal cual como lo mencionas, Gonzalo. Y ante esto, de alguna forma, las Fuerzas Armadas rusas reprimen estas declaraciones con un supuesto ataque a su campamento. Ojo, si bien lo ha señalado el grupo Wagner, no se ha podido chequear del todo bien, porque como ustedes pueden imaginar, en un contexto de guerra,
certificar y comprobar la información siempre es un asunto más que delicado, puntualmente difícil de hacer, porque hay una delgada línea entre la información y la propaganda. Entonces, ante esto, el grupo Wagner se siente traicionado y deciden vengar la sangre de todos los caídos dándoles el contragolpe, ¿no? Como podemos decir que alrededor de las, ¿qué será? 4 de la tarde, hora de México, 7, hora de Chile, quizá un poco antes comenzaron las informaciones en las que el grupo Wagner ya tenía la intención de entrar hacia Rusia, por un mensaje justo en el canal de Telegram donde indican con una frase: comenzamos, ¿no? Oye, Jorge, y no hemos comentado lo que principalmente se está comentando en Twitter. No hay confirmación oficial, según he visto, pero estaría tomada la ciudad de Rostov por parte de los mercenarios del grupo Wagner, que es muy importante porque por su cercanía a Ucrania es donde está operando todo el almacén de provisiones que tiene el ejército ruso. Desde luego, es una pieza clave en todo este contexto, ¿no? Este ajedrez que representa esta invasión. Y hablando de Ucrania, pues también quiero señalar que en su cuenta de Twitter el Ministerio de la Defensa puso un "We are watching", estamos observando, así como que puntualmente, pues esto trae una repercusión. Pero es interesante porque, pongamos en la situación, cae Putin, entra el grupo Wagner al poder en Rusia. La situación en Ucrania yo no creo que cambie porque al final son mercenarios que estaban peleando contra Ucrania. Y lo mencionan en su discurso, que van a librar esta guerra adentro para luego regresar al frente de batalla. O sea, no creo que, como bien apuntas, Gonzalo, pueda representar un cambio en la postura que tenga Rusia, pero pues primero por el momento ve qué armas va a sacar el gobierno, el régimen de Vladimir Putin, porque pues desde luego que no se va a quedar con los brazos cruzados, y comparar la ocupación en las regiones, digamos, más alejadas de Rusia o más cercanas a Ucrania, no es lo mismo que San Petersburgo o que Moscú, así que pues estamos en la expectativa de ver qué es lo que va a pasar. Bueno, tenemos la señal de CNN en pantalla. Están con un entrevistado desde Zaporizhia, en Ucrania, con 13 AM, y con imágenes de archivo de Rostov-on-Don, que es la ciudad de Rusia de la que hablábamos, y que, según leo acá en El País, sacado de un video que lanzó el mismo grupo Wagner a través del canal de Telegram: hemos tomado bajo nuestro control los objetos militares de Rostov. Tenemos todo bajo nuestro control para las fuerzas aéreas no ataquen contra nosotros, sino contra los ucranianos. Sí, fíjate que todos estos mensajes que se han estado difundiendo al principio, como pues en este tipo de cosas, es bastante confuso, porque vimos a dos generales de alto rango del ejército de Rusia así llamando a deponer las armas, a pues ceder, y que a las personas que se rindieran, pues Rusia les iba a perdonar, ¿no? Todos estos actos. Y es cuando comienzan a salir estos mensajes del grupo Wagner, de su líder, que empezamos a comprender que sí va en serio, ¿no? O sea, que es una operación que sí va en marcha. Jorge, es interesante cómo Putin, a través de su ambición por tomar la influencia de Ucrania, que como todos sabíamos en el momento, en el 2014, era administrado por prorrusos, y luego ocurrió una rebelión de gente, una protesta, un estallido social, y se instaló un gobierno pro-occidente, y desde Rusia ha estado primero teniendo una guerra como muy tibia, o sea, no había declarado formalmente la guerra a Ucrania, y luego la guerra en sí desde el 2022, y es interesante cómo a partir de eso Putin crea al que va a ser su mayor ahora enemigo. Sí, de forma inconsciente, o digamos que es una forma en la que se puede repetir la historia. Porque... Pero es interesante cómo Putin, a través de intentar invadir Ucrania, a través de intentar tomar ahí la razón en Ucrania, ha perdido, para empezar, todo su capital internacional, porque si bien
antes del 2014 era un presidente respetado igual. Después del 2014 ya empezó a cojear internacionalmente, diplomáticamente, y desde el 2022 ya un paria. Con la misma invasión a Ucrania ha enfrentado mucha resistencia dentro de Rusia, porque hay gente que no quiere ir a la guerra, no es porque haya gente que quizá apoya la situación pero no quiere ir a la guerra, porque somos humanos, no queremos ir que nos maten. Y ahora está enfrentando lo que puede ser una guerra civil. Fíjate que no tiene punto de comparación, pero es un ejemplo más o menos cercano a esto que me estabas mencionando de formar a tu propio enemigo. Me acuerdo de Saddam Hussein y Estados Unidos, ¿no? Sí. Que Saddam Hussein recibe ayuda por ahí de la década de los 70, ya cuando llega al poder nacionaliza el petróleo, los bancos extranjeros, las posiciones del país fueron cubiertas con árabes suníes, y de alguna forma, siendo un líder de facto, se alejó de posiciones a favor de la Unión Soviética e hizo un acercamiento con los Estados Unidos y formó una especie como que de eje árabe moderado. Y pues bueno, ya sabemos el desenlace de la historia con Saddam Hussein y Estados Unidos. Sí. Desde luego digo que no hay punto de comparación porque estamos hablando de una guerra civil dentro de la potencia, ¿no? Entonces, pues hay que empezar a ser muy cautelosos con las lecturas que le podamos dar al discurso de Vladimir Putin, que si lo puedes volver a encontrar por ahí, Gonzalo Bravo, para comenzar a darle una lectura, digamos, un poco más profunda a las palabras que comenzó a externar en lo que es su primera aparición pública post pronunciamiento. Lo estamos buscando aquí, que había recién. Sí. Así es. Aquí tenemos a un resumen que da la cadena catalana TV3, que dice que Vladimir Putin acusa a Prigozhin de traición, admite que la situación en Rostov es complicada y avisa que la respuesta será dura, y llama a la unidad dentro del contexto de lo que es Rusia luchando contra lo que ellos dicen el enemigo nazi. Muy bien. Yo aquí puedo interpretar que todavía sigue esta retórica de desnazificar Ucrania, ¿no? Dentro del objetivo principal, pero que se le salió de las manos. Es lo primero que yo entiendo. No sé tú, Gonzalo. Yo creo que sí también. Es que es todo tan complicado. Es una situación. O sea, siempre se ha dicho que Rusia invade Ucrania el 24, el 26 van a estar haciendo el desfile militar en Kiev, celebrando que liberaron Ucrania. Y la situación se le salió de control y ahora se le está saliendo de control en la interna. Sí. Es absurdo, es una situación absurda. Definitivamente, o sea, vemos que hay un... digamos que así como nosotros estamos estupefactos por la información y eso que digamos estamos en Occidente, por así decirlo, no me quiero imaginar qué es lo que están viviendo los ciudadanos rusos y desde luego el propio Vladimir, que en estas aras de poder y de megalomanía, como bien señalabas, Gonzalo, pues le estalla la bomba en las manos y queda en tela de juicio su reputación como líder en el mundo y como la persona que tiene la autoridad absoluta en Rusia y que nos ha llevado a todos a este escenario, porque pues la inflación que padecimos durante el 2022 en gran medida se debió a este conflicto. Aquí tengo ya un resumen más largo de lo que dijo Putin, o sea, no más largo, más cuestiones de lo que dijo, porque estamos sacando para transparentar la situación. Nosotros teníamos la transmisión de la BBC que estaba traduciendo en inglés, pero no podíamos traducirlo en vivo porque estábamos escuchando instrucciones. Y estamos sacando la traducción ahora a través de Twitter, a través de medios de comunicación que están citando partes del discurso de Putin. Y agrega aquí: los valientes soldados de Wagner que lucharon y murieron en Armetov fueron traicionados. Se cometió un acto de traición y las personas responsables rendirán cuenta. ¿Cuánto es la sentencia por traición en Rusia? Desconozco la cifra. Vamos a investigarla. Vamos a investigar cuánto es el delito por traición, porque en muchos países, yo no sé si en Rusia está la pena de muerte.
Fíjate que, bueno, es una información también delicada en sí. Primero, ¿qué les parece si hacemos una recapitulación o tratamos de hacer una recapitulación de todo lo que ha pasado en la jornada de este día, que vaya que ha sido intensa en términos informativos por demás? Así que les digo que el flujo de noticias comenzó a circular alrededor de hace 6 No tengo el dato. Bueno, mientras tanto, les iba comentando que, bueno, hace 6 horas el gobernador de Rostov del Don en Rusia pidió a todos que se mantengan en calma y no salieran de su casa a menos que sea necesario. Aquí tengo un dato, Jorge. ¿Cuándo empezaron las tensiones con el grupo Wagner? Te podría decir que alrededor de hace 4 o 3 meses. Porque fíjate que aquí el 18 de abril la cadena pública suiza, Swiss Info, dice que la Duma del Estado o Cámara Baja de Rusia aprobó este martes enmienda al Código Penal que introduce la cadena perpetua para el delito de alta traición y aumenta la pena por actos de terrorismo de 15 a 20 años. ¿Será que habrá estado preparándose para una situación así? Podría ser. Pues ante la situación que está viviendo el país, desde luego que la inteligencia no solo debe de actuar en el exterior, sino ver qué tanto también está pasando adentro y tomar las medidas que sean pertinentes antes de que pues suceda cualquier cosa como esta que estamos reportando. Fíjese usted, hace 11 horas se recibió el primer cable en el que decía que el grupo Wagner mencionaba que sus fuerzas eran atacadas por el ejército ruso y prometía venganza. Hace 11 horas. Luego de eso, Yevgeny Prigozhin mencionó, cito textual, hay que detener el mal que trae la dirección militar del país, y acusó a Rusia de atacar a su grupo. Posteriormente el FSB, que es digamos la especie del sucesor de la KGB, ¿no? de Rusia, desde luego investigó al empresario por incitación a la rebelión armada. Posteriormente el Kremlin informó que Putin ya notificó la situación que involucraba al grupo y se estaban tomando todas las medidas necesarias. Posteriormente la Guardia Nacional de Rusia colocó en estado de alerta máxima con órdenes de movilización por una orden recibida a través del Ministerio de Defensa ruso. Según la BBC, hace 10 horas las fuerzas de seguridad en todo Moscú se habrían puesto en máxima alerta tras la denuncia del FSB al grupo Wagner. Y para finalizar, Prigozhin mencionó que eso no era un golpe militar, sino una marcha por la justicia. Me llama mucho la atención estos términos rusófonos que se utilizan para la estrategia, ¿no? Que sus acciones no interfieren con las tropas rusas de alguna forma. Gonzalo Bravo. Es interesante cómo dentro de las acciones, ya si lo miramos desde un punto de vista legal, sea Rusia, sea México, sea Chile, lo que hizo el grupo Wagner es un acto de traición, rebelarse contra tu propio ejército. Pero es interesante cómo intentan quedar como no, nosotros no estamos traicionando, no estamos interfiriendo con el ejército ruso, nosotros vamos a hacer que caiga el gobierno, pero no estamos interfiriendo con el ejército. Fíjese, hace 10 horas seguían mencionando, esto es muy importante señalar, que empezaron a verse los primeros vehículos militares en Rostov, mientras esas fuerzas de seguridad estaban en máxima alerta. Muchos estaban dudando en Twitter y en redes sociales de la veracidad de esta información, pero al final se pudo comprobar que era verdad, que era una movilización importante que estaba aplicando el ejército ruso. Y bueno, desde luego el FSB de Rusia pidió a las fuerzas Wagner que rechacen las órdenes criminales de Prigozhin y lo detuviera. Posteriormente, el alto general ruso en un momento yo leí, no me acuerdo, era un corresponsal en Rusia de un medio de comunicación importante, no me acuerdo cuál en este momento, que dijo que
era muy poco probable que triunfara una especie de golpe de Estado, porque la élite rusa siempre ha mirado a Prigozhin como un paria, como un recién llegado, un nuevo rico, por así decirlo, y los generales que más podían estar a favor de él fueron los primeros en posicionarse en contra de él. Entonces es una situación que se complica a cada momento. Desde luego. Y bueno, continuando con esta relatoría de hechos, te mencionaba que el alto general y como mencionaba, prácticamente el tema con el grupo comenzó por este asunto de exigir 3 cajas de balas a Rusia porque no contaban con las municiones necesarias para realizar las operaciones que se les había solicitado, y pues en una bola de nieve que prácticamente nadie se esperaba, deriva en los acontecimientos que estamos aquí reportando. Sí, ese video se difundió en su momento a través de redes sociales, reitero, como Telegram y en Twitter, digamos en el hemisferio más occidental, de quienes recibimos información del acontecer diario del conflicto entre Rusia y Ucrania. Bielorrusia ha pasado piola en estos momentos, pero hay muchas cuentas en Twitter, no hemos verificado la información, que dicen que el avión privado de la familia Lukashenko salió minutos después de las 12 de la noche en Minsk, que era el momento en que ya estaba empezando a estallar esta situación complicada en Rusia, y que habría escapado con rumbo a Turquía. Jorge, ¿cuál es la importancia de Bielorrusia en todo este conflicto? Bielorrusia entra desde el día 1 del conflicto con Ucrania, digamos desde las dos partes del conflicto con Ucrania, desde 2014 y en 2022. Recuerdo el 23 de febrero de 2022 que estábamos justo en una transmisión en vivo relatando los hechos en las que pues nadie nos esperábamos que Bielorrusia saliera en coalición a refrendar su alianza con Rusia más bien, y a partir de ahí servir como otro frente. Recordemos que por la ubicación geográfica resulta estratégico también, y pues yo creo que no es para menos que se tomen acciones del poder, digamos, para poderse resguardar ante un hipotético caso en el cual las cosas se puedan salir de control. Jorge, ¿qué ha dicho últimamente el gobierno estadounidense? La otra cara de esta nueva guerra fría que surgió. ¿Qué ha dicho el gobierno estadounidense? ¿Dan por crédito a esta situación? Fíjate que es muy curioso la posición que en este momento está teniendo Estados Unidos, de mucha cautela, demasiada diría yo. Únicamente publicaron un statement, un comunicado hace un par de horas en donde mencionaron que el presidente Biden iba a seguir muy de cerca la situación y hasta allá. O sea, no sabemos qué tanto igual puede llegar a estar metido Estados Unidos, que a veces sabemos que sus caminos son extraños, son demasiado raros, o hasta dónde está observando la situación, no sabemos, porque la única versión que estamos recibiendo desde ese país son a través de las cadenas de televisión comerciales, ¿no? Esas son, digamos, las únicas posturas que podemos recuperar de ahí. Muy bien. Muy bien. Jorge, hay videos muy interesantes hay videos muy interesantes de Rostov, esta mañana, que se ve la ciudad militarizada y los ciudadanos rusos hacen su vida normal, vendiendo globitos, incluso yo vi, caminando, mirando a los milicos, y es muy interesante la posición de los rusos, un país que en su momento enfrentó, para empezar, en 1991 como la Unión Soviética el golpe de Estado,
luego en el 94 la crisis constitucional, casi guerra civil entre el parlamento y el gobierno ruso, y ahora se ven enfrentados nuevamente a una situación similar. Efectivamente, fíjate, resulta demasiado curioso este tema. Fíjate, aquí hay algunos comentarios. Agradecemos la alta sintonía que estamos recibiendo a esta hora de la madrugada. Dice Quesa de Lira, dice que según se habla de que Rusia mató a 2,000 soldados, por eso la rebelión es cierto. Es una información que no se ha podido comprobar. Hasta este momento no se ha hablado de un número total de cifras mortales. De lo único que se ha informado, digamos con asteriscos, porque no se ha podido confirmar puntualmente, es que el grupo paramilitar habría derribado hasta 3 helicópteros de Rusia. Es lo único que se tendría de alguna forma comprobado por imágenes en redes sociales, pero ya hablar de cifras mortales definitivamente no es algo que podamos estar en condiciones de informar. Me informan que tenemos ya el discurso de Vladimir Putin de fondo. ¿Lo vamos a escuchar? O damos paso a Vladimir Putin? К бойцам и командирам, которые сейчас сражаются на своих боевых позициях, отбивают атаки противника. Делают это героически, зная, сегодня еще раз ночью говорил с командующими всех направлений. Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления, вооруженного мятежа. Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Против нас военная, экономическая, информационная машина Запада. Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей, за наш суверенитет и независимость, за право быть и оставаться Россией, государством с тысячелетней историей. Эта битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности, когда в сторону должно быть отброшено все, что ослабляет нас. Любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри. И потому действия, которые раскалывают наше единство, это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу. И именно такой удар был нанесен по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну. Но победу у нее украли. Интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии и распадом государства, утратой громадных территорий. В итоге трагедии гражданской войны. Русские убивали русских, братья братьев. А корыстную выгоду извлекали разного рода политические авантюристы, да зарубежные силы, которые делили страну, рвали ее на части. Мы не дадим этому повториться. Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз. В том числе от внутреннего предательства. А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер». Герои, которые освобождали Солидар и Артемовск, города и поселки Донбасса. Сражались и отдавали свои жизни за Новороссию, за единство русского мира. Их имя и славу тоже предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству, к поражению в конечном итоге и к капитуляции.
Повторю, любая внутренняя смута – смертельная угроза для нашей государственности, для нас, как нации. Это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неименуемое наказание. Ответят и перед законом, и перед нашим народом. Вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы. Дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, Московской области, ряде других регионов. Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остается сложной. Фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления. Как президент России и верховный главнокомандующий, как гражданин России сделаю все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни и безопасности, свободу граждан. Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию и ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку. Сделать единственно правильный выбор. Прекратить участие в преступных действиях. Верю, что мы сбережем и отстоим то, что дорого и свято для нас. И вместе с нашей Родиной мы одолеем любые испытания. Станем еще сильнее. Jorge, tenemos aquí una información oficial del Ministerio de Defensa de Reino Unido que dice actualización de inteligencia. Ellos suben, creo que cada día, un resumen de lo que está pasando en Ucrania. Hoy día está dedicado obviamente a lo que está pasando en Rusia. En la madrugada del 24 de junio del 2023, la disputa entre el grupo Wagner de Yevgeny Prigozhin y el Ministerio de Defensa ruso se convirtió en una confrontación militar absoluta. Es una operación caracterizada por Prigozhin como una marcha por la libertad. Las fuerzas del grupo Wagner cruzaron hacia la Ucrania ocupada. Desde la Ucrania ocupada, ellos dicen que la Ucrania está ocupada desde el 2014, hacia Rusia en al menos 2 lugares, en Rostov-on-Don, donde es casi seguro que Wagner ha ocupado sitios claves de seguridad, incluido el cuartel general que dirige las operaciones militares de Rusia en Ucrania. Más unidades de Wagner se están moviendo hacia el norte a través del Oblast de Voronezh, casi con la certeza, con el objetivo de llegar a Moscú. Con evidencia muy limitada de enfrentamiento entre Wagner y las fuerzas de seguridad rusas, es probable que algunos hayan permanecido pasivos aceptando a Wagner. En las próximas horas, la lealtad de las fuerzas de seguridad de Rusia, y especialmente de la Guardia Nacional Rusa, será clave en el desarrollo de la crisis. Este representa el desafío más importante para el Estado ruso en los últimos tiempos. Es la información que da el Ministerio de Defensa del Reino Unido. Fíjate, es muy importante tomar en cuenta esta declaración porque es un punto de vista occidental de lo que está pasando en esta situación. Bien preguntadas hace rato, más o menos cuál es la posición de Estados Unidos. Pues bueno, que muchas veces podemos considerarlo como la punta de lanza del pensamiento de la posición occidental en esta política global. Y pues yo creo que lo que señala Reino Unido en su informe es lo más pertinente, ¿no? Es hasta ahora toda la información que hemos podido recoger a través de los medios de comunicación. Entonces, oye, pero aquí la periodista María Sauquillo, que es corresponsal del diario El País, es la que sigue la guerra en Ucrania, da un dato muy interesante, que es que Prigozhin no va contra su amigo Putin, va contra el ministro de Defensa. Es que eso te decía, eso te mencionaba, que bueno, fuera del aire, creo que no lo mencionamos en esta transmisión, que en todos los discursos jamás ha mencionado a Putin, nunca, sino habla de decisiones tomadas por una cúpula militar, y todo indica que esos mensajes se los daba al Ministerio de Defensa, nunca se los dirigía a Putin. Su intención no vendría siendo derrocar a Putin, vendría siendo cambiar la cúpula militar.
lo cual es una especie como que de golpe muy extraño desde el principio, que lo da un grupo paramilitar y luego no busca quitar a la cabeza, ¿no?, del poder político, sino la cabeza del poder militar. Es una rebelión sui generis. Me recuerda un dato muy curioso, esto ya es muy freak, que yo vi la serie de Zelensky cuando la subieron a Netflix. En la última temporada, que era más campaña presidencial, hay un capítulo donde un ejército paramilitar ucraniano, que es filofascista, muy patriótico, son los que dan el golpe y toman el poder en Ucrania. Y ahora la situación, esa ficción que se caracterizaba hacia Ucrania, está ocurriendo en Rusia. Fíjate. La vuelta de la vida, Jorge Angulo. Qué curioso. No sé si tenemos por aquí a Sergio Estrada. Si lo tenemos por acá. Hola, buenas noches. Acá estoy. Buenas noches. Hola Sergio, ¿cómo estás? Buenos días, Buenos prácticamente días. aquí en México. Me da mucho gusto saludarte. Oye, ¿cómo ves esta situación tú que muy de cerca has dado cobertura a estos acontecimientos? De hecho, fuiste de los primeros medios en español que comenzó a tirar cables al respecto a través de Planeta TV. Pues es una situación, si bien no significa, bueno, esa es mi opinión, ¿no? Bueno, es más que mi opinión, también es mi perspectiva en función de todo lo que he estado recibiendo y leyendo hasta este momento. Yo creo que si bien no es como una decisión como lo habían recapitulado en momentos anteriores, si bien no es una decisión que pueda cambiar de manera definitiva el conflicto, sí puede generar asperezas, porque sabes, es muy raro cuando una persona es tu amigo y de pronto ya no es tan cercano a ti, se torna una relación muy rara, porque un enemigo sabes que es un enemigo, y en este caso hay muchos sentimientos encontrados allá en la esfera política de Rusia en este momento, tal cual como decías, una acotación bien importante es el grupo Wagner nunca no se quiere referir a Putin, se refieren al cuerpo armado, lo que nos dice que si bien no sabemos si va a haber una revuelta civil, tenemos todos los elementos para el grupo Wagner amenazando al Kremlin, amenazando de es que me abandonas, y el otro diciendo es que tú también me estás abandonando. Yo lo veo un poco preocupante, y sabes algo, yo siento que nos estamos dirigiendo a eso de la sociedad del espectáculo. Vamos a ver otro espectáculo. Yo creo que a eso no iba a decir a eso se reduce, pero yo no creo que sea tanto que se reduzca, sino que puede ser una etapa inicial de algo que desconocemos, pero algo que puede llevar a otros temas. No creo que nos lleve al final de la guerra, pero probablemente nos va a llevar a un acercamiento más interesante de la fuerza de Putin, ¿no? Porque bueno, yo veo que el grupo Wagner se empezó a desentender porque se sintió ya sabemos todo bueno, tenemos en cuenta que el contexto es bien largo desde la creación del grupo Wagner, pero estas reacciones emocionales son muy, porque es emocional, ¿sabes? Yo lo veo, sí, es algo que está en el campo de la política, pero comienza a través de los sentimientos, comienza a través de que nos sentimos abandonados, nos sentimos agredidos por ti que supone que eres de nuestro bando. Yo creo que vamos a un espectáculo, es lo que vamos a ver. No sé si muy grande o muy pequeño, no lo sabemos, pero yo creo que vamos a ver un espectáculo, porque como lo dijiste también, como lo dijeron acá minutos antes, que Ucrania mandó un tweet de que estaban viendo, y no solamente eso, lo digo porque lo he estado viendo en los canales de Telegram, donde también se está mandando esta información desde allá de Rusia. Hay una imagen, es más, voy a ver si la puedo encontrar en este momento para que puedan disfrutarlo así como yo lo disfruté, donde hay un canal de esto de noticias, y no estoy hablando de voy a hablar de percepción, pero no de la esfera política, sino de la gente allá en Rusia. La percepción es de un espectáculo, weón, porque ponen en uno de los medios de allá, uno de los medios locales de Rusia, así como existe un Planeta, un Punto ONI, también hay muchos medios locales allá en Rusia que se difunden, como lo dijo Gonzalo Bravo, predominantemente también por el Telegram. En estos grupos decían, es que la CNN dijo que las autoridades estadounidenses también están siguiendo muy de cerca el concepto. ¿Y sabes cuál es la primera reacción que utilizan? La del payaso.
La del payaso, la gente, no es obvio, no es la única, pero de todas las reacciones, la más socorrida en Telegram es la del payaso. ¿Eso de qué nos habla? Que la gente, probablemente una porción de las personas que están expectando no se lo están tomando en serio, no están tomando la declaración de Vladimir Putin como un segundo canto de guerra, pero lo están tomando esa parte emocional, ¿sabes? Esa parte de donde con un enojo muy sereno dice que han sido apuñalados por la espalda. O sea, él califica al grupo Wagner y dice que este grupo los ha apuñalado por la espalda al convocar a la insurrección. Yo creo que eso, Jorge, yo creo que nos dirigimos al espectáculo, a un espectáculo grande, pequeño, no lo sé, pero va a ser un espectáculo donde todos vamos a agarrar las palomitas y lo vamos a estar, no solamente lo vamos a estar observando, lo vamos a estar compartiendo a través de ChTV, a través de Punto Uni, a través de Planeta. Fíjate, es muy importante esto que mencionas de que es un espectáculo, porque sí, hay que remarcar y remontarnos al 2022, cuando comienza este conflicto, o se repotencia más bien el conflicto entre Rusia y Ucrania, allá en febrero. La humanidad venía de otro gran espectáculo dantesco como lo fue la pandemia. Ahí nos dimos cuenta que ya se había acabado de alguna forma, porque regresamos a ese hábito normal de generar negocio con esta gran industria, y en cuestiones políticas y personales de ambición, pues hacer un, por así decirlo, forcejeo o este juego de fuerzas entre Rusia y Occidente que no habíamos visto desde la década de los 90, ¿no? O sea, como que igual tanto Estados Unidos como Putin ya tenían ganas de un conflicto así, y siento que un capítulo de esta forma viene a ponerle un ingrediente que nadie se esperaba. O sea, porque yo creo que para la reacción que está teniendo Estados Unidos me parece muy extraña por dos sentidos: o sabían todo lo que iba a pasar, o no sabían absolutamente nada. Entonces, esto igual habrá que darle una lectura posterior muy interesante a, pues, qué tanto, como en términos muy latinoamericanos, ¿no? ¿Qué tanto tiene ya en este momento Estados Unidos, ¿no? Con todas incluso sus disputas internas, sus conflictos civiles, ¿no? De una sociedad que también está en decadencia, que se está resquebrajando, y que aún así quiere imponer por todos los medios que todavía tienen un dominio sobre el mundo. O sea, está muy interesante. Es un ingrediente que no nos esperábamos para nada. Claro, yo creo que sí es inesperado, y más que una guerra por territorio, yo veo que también es una guerra por dignidad, ¿sabes? Porque porque Rusia sí le presta atención, le presta mucha importancia a que Ucrania y a que Estados Unidos te estén observando, porque es como, son tus rivales en conflicto. En el caso de Rusia, son sus rivales en conflicto. Y con esta acción del grupo Wagner, la reacción del payaso se me hace completamente normal, y esa reacción no solamente la estamos esperando, no solamente se percibe en la gente. Imagínate que los funcionarios de Estados Unidos, si pudieran reaccionar con un emoji, lo hicieran con el del payaso. Claro que si el grupo, en un hipotético enfrentamiento entre el grupo Wagner y las fuerzas de seguridad de Rusia, donde gane el grupo Wagner, porque el grupo Wagner no es un grupo chiquito, lo entendemos perfectamente, no es un grupo chiquito, no salió de la nada, aparentemente. Claro. Entonces, yo veo que ya se convirtió también en una guerra de dignidad, donde el presidente Vladimir Putin tiene que defenderla, según él. Tiene que defender lo que desde un principio creyó correcto, y donde no lo pueda defender sería el espectáculo más vergonzoso que hayamos visto.
Bueno, pues ya nos estamos encaminando hacia el final de esta transmisión especial. Gonzalo Bravo, ¿con qué puedes cerrar al cabo de estas horas, recibiendo toda la información que estamos apenas procesando? Hay que estar muy atento a lo que va a pasar ahora con la lealtad de los mismos ejércitos que está ahora en Moscú, porque según la información que recibimos del Ministerio de Defensa del Reino Unido, que no es que te esté diciendo wow, el canal de Telegram Noticias Mundiales 24, ¿no? El Ministerio de Defensa de Inglaterra, que dice que las fuerzas del grupo Wagner se dirigen hacia Moscú y están enfrentando mucha pasividad en el camino. Hay que estar muy atentos a ver cómo va a ser ese probable enfrentamiento en Moscú, que podría pasar en la próxima hora. Así es, Gonzalo, y pues desde luego le vamos a dar puntual seguimiento a través de nuestras plataformas. Sergio Estrada, conclusiones. Yo creo que sí fue una vuelta muy inesperada lo que pasó el día de hoy, que lo veníamos siguiendo desde temprano, y también coincido en que son muchas informaciones que tenemos que procesar para generarnos un contexto más claro de lo que ocurre. Pero no cabe duda que estamos ante un espectáculo, y no lo digo solamente yo, también hay muchas imágenes que hablan. Por ejemplo, te puedo mencionar brevemente que cerca de la sede del Distrito Militar del Sur en Rostov-on-Don, en las calles están las fuerzas del grupo Wagner. Bueno, en algunos lugares de esta cercanía, en las instalaciones, hay equipo militar, tanques, carros de la policía militar. Pero te digo esto porque, ¿cómo sé esto? Porque las imágenes se ve que hay un montón, bueno, hay una cantidad considerable de personas en la calle con la intención de observar lo que está pasando, y eso es lo que vamos a hacer todos, estar observando a ver qué ocurre y cómo transcurre el conflicto. Mira, en este momento en Rusia, en Moscú, son las 10 de la mañana con 53 minutos, para que lo tengamos también en el radar. Está amaneciendo, por así decirlo, o bueno, ya se está desarrollando la mañana, así que pues yo creo que con la claridad de la luz que nos pueden ofrecer las imágenes que nos lleguen desde ahí, pues tendremos también más herramientas para ir confirmando la información que hemos estado recibiendo a cuentagotas. Siendo la 1 de la mañana con 54 minutos en México, las 3 con 54 en Chile. Agradecemos su sintonía en esta transmisión especial extra de Infosys. Y más informaciones este domingo en turno nocturno por ChiTV. Desde luego, a través de ChiTV. También agradecemos a todos quienes nos acompañaron a través de Punto Uni a esta hora de la mañana. Muchas gracias a nombre de todos los que hicieron posible esta transmisión. Gracias nuevamente. Hasta entonces.